Bienvenidos al podcast Generación Sándwich. Soy Wendy Sandoval, psicóloga especialista en psicogerontología, y en este espacio hablamos sobre la longevidad de nuestros padres, lo que significa acompañarlos o cuidarlos en esta etapa de la vida, pero también llevar nuestro propio curso en medio de dos generaciones. Gracias por estar aquí, por apoyar este espacio, por dejarnos sus comentarios, por compartirnos cómo es lo que están viviendo ustedes, porque sabemos que es una situación a nivel mundial. Hoy tenemos un tema yo sé que les digo siempre lo mismo, que es muy importante, pero en verdad es que así es y así lo siento. Y hoy vamos a hablar sobre la muerte, un tema que como cultura solemos evitar, que es algo que no tenemos tan normalizado para en el día a día preguntarle a nuestros amigos, a la pareja, a los padres, mamá, papá, ¿qué piensas de la muerte? ¿Tienes miedo? ¿Tienes algo que decir, algo que pedir? Entonces, esta es una invitación a escuchar el episodio porque lo vamos a hacer no solamente desde un lugar informado con la especialista que nos acompaña, sino un lugar de conciencia, de replantearnos no solamente cómo me gustaría morir a mi conveniencia, porque todos hemos escuchado esa frase de, claro, quedarme dormido a las 8 de la noche y ya no despertar. Pues sí, pero ¿a quién le sucede eso? ¿Qué vivió esa persona que murió de esa manera? ¿Qué hizo a lo largo de su vida para que eso le ocurriera? O bien otras historias que hay detrás para una muerte tan trágica, tan dolorosa, que hay factores psicológicos de personalidad que van influyendo a lo largo de nuestra vida para saber cómo vivimos y cómo morimos. Y también esta es la oportunidad que nos regala el escuchar el episodio, poder tener esa conversación a título personal. Así que si este mensaje está llegando para ti, no es casualidad. Tienes la oportunidad de elegirlo, cuestionarte y cambiar el rumbo de cómo vives la muerte, cómo vives tu vida, en modo automático o en el presente. Les voy a platicar esto de vivir en el presente. Ayer, por error, me comí un chile habanero, solo, de un solo bocado, pensando, obviando y creyendo que era un camarón. Si yo hubiera estado presente, no me hubiera sucedido. Entonces, ese es el ejemplo que les pongo de estar presente en el minuto a minuto, sabiendo lo que nos pasa y lo que estamos sintiendo. Así que damos la bienvenida a la doctora Sandra Martínez. Ella es médico geriatra y nos va a platicar de sus especialidades y un poquito más quién ha sido, cuál es su trayectoria, y le damos la bienvenida. Gracias, doctora, por Muchas estar aquí. gracias, Wendy. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy la doctora Sandra Martínez, yo soy geriatra. Me especialicé en Monterrey. Tuve una carrera previa, medicina general, y me tocó estar en Saltillo. Y después de estar en geriatría, en la especialidad, incursioné en el máster o la subespecialidad en cuidados paliativos. Parte de lo que yo creo que ha ido acompañando mi quehacer diario, si bien el adulto mayor es nuestra meta principal, entendemos que como parte de este plan de vida o este seguimiento, este acompañamiento que tenemos con nuestros adultos mayores, sabemos que es la etapa final de cualquier ser humano. Entonces, creo que muy en torno a la especialidad en cuidados paliativos podemos encontrar esta área de confort, acompañamiento y toma de decisiones para estar en esta etapa final. Me especialicé en cuidados paliativos en Madrid, en el Hospital Ramón y Cajal, y luego regreso nuevamente a mis tierras, acá al norte, en Saltillo, Coahuila, en donde ahorita radico. Soy madre de familia, tengo 3 hijos, 2 de ellos son cuates y una nena por ahí. Gracias, doctora, y muchas felicidades. Yo le digo a la generación sándwich que no cualquiera viene a este espacio, y no lo digo desde un lugar de soberbia, sino de el compromiso que tengo de que la información que se comparta sea, por supuesto, con
profesionalismo, con conocimiento, pero también a nivel humano. Entonces, gracias por estar aquí. Platícame, doctora, tú que estás en el día a día con la vida, con la muerte y lo que hay en el Inter, ¿cuál ha sido el momento más vivo que has tenido frente a la muerte? Algo que realmente nos impacta es la despedida de un ser querido. Y bueno, como seres humanos, y bueno, en esta posición como profesional, de pronto me es complicado deslindarnos de la parte emocional que genera una despedida. Siendo esta parte del acompañamiento en una enfermedad terminal, en una situación grave o en una situación desalentadora, nosotros abarcamos esta área o este compromiso con la familia, con el paciente, con los cuidadores que acompañan para definir las estrategias de atención. A veces dejamos o deslindamos cualquier responsabilidad al médico que está tratando, inclusive para la toma de decisiones, o bueno, en esa proyección nos ponen en perspectiva para decir, bueno, ¿y usted qué haría? Y entonces es en donde realmente nos posicionamos en una situación de empatía, de acompañamiento y una situación real de plantarnos en ese panorama que ahora está siendo sobrio, que está siendo triste y que necesitan una esperanza y un aliento. Definitivamente, siempre consideramos que hay opciones de tratamiento porque difícilmente podemos considerar que ya no hay nada más que hacer por ese ser humano que ahora está sufriendo o que está perdiendo la lucha o que está perdiendo la vida. Y entonces, mi estandarte, esta bandera que lidero como especialista en cuidados paliativos es siempre hay algo más que hacer. No para solventar una vida, no para prolongar una agonía o no para proporcionar un tratamiento que en realidad no va a causar que esta persona se cure, sino más bien para poder acompañar, minimizar síntomas, mejorar calidad de vida y lo más importante, preservar la autonomía de esa persona que en algún momento no podrá tomar decisiones. Siempre es importante mantener una comunicación efectiva con el entorno, con quienes acompañan, y a partir de esa comunicación inicial y pudiendo tener esta certeza de las necesidades reales de nuestro paciente o de nuestro enfermo, nosotros tendremos que priorizar las necesidades y si una de ellas es una toma de decisión al final de la vida de no ir nunca más o no volver a pisar un hospital, de nosotros dependerá sobrellevar esa necesidad, aunque el paciente esté muy grave, aunque ya no se pueda comunicar o que inclusive no nos puede expresar su sentimiento de dolor o su sentimiento al confrontar la muerte. Entonces, sí ha habido ocasiones que parecen fuera de la realidad, en donde tenemos una situación de agonía que a lo mejor se prolonga un poco más, condiciones humanas en las que desconocemos la causa por la que siguen respirando, por la que siguen con nosotros y de pronto te encuentras con ese familiar que no lo ha visto, que no ha venido a visitarlo y que llega y la persona descansa, logra despedirse. Esas palabras de aliento, de despedida que de pronto como profesionales nos toca acompañar y presenciar, en donde es inevitable las lágrimas o el sentimiento de acompañamiento a esa familia, en donde de pronto una palabra para deslindar responsabilidades, decir, yo estoy bien, vamos a estar bien y seguramente tú vas a estar mejor. Cuando esas palabras de aliento a nuestro familiar que se encuentra en agonía llegan y se escuchan desde lo más profundo del alma de cualquier persona, es en donde de pronto encontramos esta etapa final. Y bueno, son situaciones de espera, de incertidumbre, de desconocer qué hay más allá del último aliento,
del último latido, y aún así creemos en esta firme intención de que comunicarnos o expresar, cerrar círculos, envolvernos en esta dinámica nos ayudará a sobrellevar la pérdida física de ese ser querido que ya no está con nosotros. Ay, doctora, esto me suena a muchas cosas. Una de ellas es que así como celebramos la llegada de un bebé a este mundo, también debiéramos celebrar la vida, la muerte, ¿no? Que una muerte se puede ver bella, pero va más allá de no solamente contar con la asistencia, con el acompañamiento de ustedes, los profesionales, sino también a nivel de la familia, esa historia que los acompaña y que no necesariamente está elaborada, donde hay duelos precisamente previos no resueltos, con otra muerte, donde quizá la relación con la persona que está en agonía no se ha sanado, donde tienen décadas sin verse. Este tipo de historias, ¿cómo es que influyen al momento de soltar a la otra persona? Y también en esta forma, ¿cómo puede impactar en el proceso de elaborar un duelo? ¿Qué errores podemos estar cometiendo las personas al momento de estar ahí, de despedirnos de alguien por un propio proceso personal del que nos tenemos que hacer cargo? Bueno, algo que tenemos muy consciente y que todos los seres humanos reconocemos es que la vida tiene un ciclo. Desde que nacemos, crecemos, algunos se reproducen, otros no, y bueno, llega la muerte. En este intento hay muchos que se quedan en el camino, hay quienes no crecen, y desde que nacen son pocas las horas o el tiempo de vida cuando ya después ya no están con nosotros. Pero lo más importante es nuestro plan de vida, este trascender, este acompañamiento, esta empatía que existe con la comunidad, con el ser humano, y no hablemos de familia, vecinos, amigos, en donde a cada uno hemos dejado esta semilla, este yo, este acompañamiento, convivencia, y entonces en el momento más cercano a la muerte, al final de la vida, es en donde cada uno recordará a este ser querido, a este ser humano, como parte de lo que somos y de lo que fueron. Y de pronto ya está bien reconocido que establecer o manejar el duelo de manera anticipada, encontrar esta idea clara y reconocer que nosotros no somos quien para saber en cuánto tiempo, por qué esta enfermedad, por qué a él, por qué a mí, por qué nosotros estamos sufriendo, y que definitivamente los únicos que sufren después de la pérdida o la muerte somos los que nos quedamos. Entonces, en el momento en que tengamos esta claridad para entender que los que nos quedamos tristes, llorando, con un duelo indefinido, inclusive con esta ira o rabia por la pérdida, somos los que acompañamos. Y nosotros somos los que tenemos que lidiar con todas estas situaciones, esta confrontación de sentimientos, este recordar en donde de pronto nos vendrá la añoranza de volver a regresar al pasado, cosa que no se puede hacer, de poder replantear el futuro, ampliando las expectativas o viviendo para siempre, cosa que tampoco puede ser. Y entonces tendremos que aprender a vivir en el presente, en nuestro hoy y ahora, para definir nuestras necesidades, nuestras fuentes de felicidad continua y nuestras metas. Todas las personas, todo ser humano debe tener metas claras en la vida, metas a corto, mediano y largo plazo. Y si nosotros no tenemos bien definido por qué estamos aquí y por qué estamos ahora, de pronto es cuando nos perdemos para intentar buscar, o inclusive nos quedamos en el pasado.
¿no? Intentando recordar o recobrar todo lo que ya hemos perdido y que de pronto sabemos que no hay forma de regresar a ello. Me quedo pensando en, bueno, el paso del tiempo, las personas mayores son quienes en técnica son las que están más cercanas o más próximas a la muerte, ¿no? Y a mí me toca acompañar eso, ese por qué estás aquí. Con menor o mayor salud, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Qué te tiene despierto? ¿Qué te emociona? ¿Qué quieres compartir? ¿Qué necesitas seguir aprendiendo? ¿Qué necesitas resolver en tu vida en términos de si necesitas ofrecer una disculpa, si necesitas escuchar una disculpa, si necesitas evolucionar una parte? Entonces, esas personas mayores y bueno, también cualquiera de nosotros viviendo en el presente, hacernos esos cuestionamientos, que hoy es el mejor día para empezar esas conversaciones con nosotros mismos. Y una vez que las hacemos con nosotros, poderlas extender a las personas más cercanas, porque de lo contrario, esto nos lo vamos a llevar a nuestro lecho de muerte y puede hacernos que fluya y nos despidamos de este cuerpo y ese desconocimiento de lo que sigue o lo que cada quien creamos que es lo que sigue. Pero esto nos puede abrazar, nos puede cobijar y es el umbral que al momento podemos sentirnos muy cómodos, muy agradecidos, muy bendecidos y decir, estoy lista para irme porque viví hasta el último día de mi vida. A estar arrepentidos sin el hubiera, ¿no? Eso que, bueno, ya se ha sabido, ¿no? Que hacen investigaciones a las personas que están en este punto de su vida y les preguntan de qué te arrepientes. No, pues de no haberle dado valor a las cosas simples de la vida, haberme dedicado más a trabajar, etcétera. Pero entonces, yo con este punto me gustaría invitar a las personas que nos están escuchando a que empiecen a tener esa conversación consigo mismos. ¿Qué parte del presente no estoy permitiéndome vivir o estoy también evadiendo, ¿no? Pensando en sobremanera en el futuro, en todo eso que no tengo, que añoro y que me frustra o en el pasado. Hay una persona que yo conozco y a quien quiero mucho, doctora, pero que cada vez que le escucho es una frustración decir, bueno, ya carajo, suelta lo que te pasó a los 5 años. ¿Cuántos años más de tu vida le vas a dedicar a ese dolor, a ese sufrimiento, al lugar de replantearte que hoy estás aquí, que tienes la oportunidad y el timón de tu vida? Entonces, justo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos estar en el pasado? No tuve, no me dieron, pobrecito de mí, mira cómo sufrí. Sí, pero una vez que somos adultos somos responsables. Entonces, ¿cómo es ese tejer entre la vida que cultivo y la muerte que voy a cosechar? Yo creo que va en relación a lo que ya estamos platicando, estas metas de vida, ¿no? El trascender, el dejar huella. Y digo, hay quienes trascienden y bueno, son conocidos mundialmente porque han dejado un legado a la humanidad con descubrimientos, investigaciones, etcétera, ¿no? Pero de manera individual, creo que nuestra meta en la vida es trascender, dejar esa huella, esa esencia en la vida de los demás para saber y entender el significado del por qué estamos aquí. Y en las cosas tan pequeñas y tan banales que de pronto encontramos un día a día tan sobrio, tan oscuro, tan aburrido, tan cansado, creo que eso ha sido parte de lo que ha generado mucho conflicto, lo que ahora llamamos estrés, ¿no? El no entender por qué la vida nos ha llevado a trabajar tanto, a no tener tiempo para disfrutar de lo más pequeño, un helado, de lo más grande, un viaje, una salida, un acompañamiento, buscar a alguien con quien compartir. Y no hablo de un matrimonio, no hablo de una pareja, sino del entorno con el que estamos, ¿no? Estos vecinos, estas personas en el trabajo, compañeros en la escuela, no sé, este arraigo al que tenemos a las cosas de manera muy superficial,
a los objetos que en realidad no nos llevan a ningún motivo o algún objetivo. Creo que está más que demostrado que el ser humano está en este planeta Tierra para no estar solo, para estar acompañado. Y ahora que estamos todos aquí, tendremos y tenemos que seguir aprendiendo la manera de cómo convivir y cómo sobrellevar nuestro día a día. Y parte de lo que a lo mejor más administrativamente o profesionalmente podríamos dejar en este legado de vida, pues son las voluntades anticipadas, ¿no? De pronto a todos nos encanta bromear o platicar sobre la muerte o sobre la despedida de alguien más, inclusive en los velorios. Bueno, hay quienes están orando, hay otros que están llorando todo el tiempo por esta pérdida y la mayoría está afuera platicando de cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando ahora, con la despedida, ¿no? O no Y en este... Perdón, no Sí, falta, doctora, no. Quien le da un brote de carcajada, que podemos Claro. hablar un poco de eso, ¿no? Pero Claro, adelante, perdón. no, está perfecto. Entonces, en este sentido, tendremos que encontrar nuestro fin, ¿no? Saber cómo vamos a llegar a este final. Y digo, si bien yo soy geriatra y digo, me enfoco en esta parte de irnos preparando desde los 30 años que empezamos a envejecer de manera involuntaria porque las células empiezan a reproducirse de diferente forma y a morir de manera diferente que cuando somos más jóvenes, pues también tendremos que entender cómo planear esta parte final. Y ojalá y que no nos agarre desprevenidos, ¿no? O que no nos agarre desprevenidos y que de pronto no sepamos ni cómo organizar, ni a quién delegar, ni cómo hacer, ni qué hacer en cuanto a la toma de tratamientos, seguir indicaciones, estar o no estar en el hospital, estar en casa, qué tratamientos van a ser útiles y además de eso van a ser aceptados por mi persona para decir voy a continuar. ¿Hasta cuánto va a ser el esfuerzo del área profesional y del área propia para decir yo aguanto, ahora sí que como dicen en las fiestas, hasta que el cuerpo aguante? De pronto generamos esta incertidumbre y esta necesidad de aferrarnos a la vida sin las capacidades o la herramienta suficiente para lograrlo. Y esto, en lugar de ser una lucha constante, se vuelve en una agonía indefinida, un encarnizamiento terapéutico que luego no nos lleva a ningún sentido, nos lleva más a un área de sufrimiento, en donde el enfermo sufre y los que están alrededor sufren más por verlo en la situación en la que se encuentra. Entonces, creo que es importante el día que a cualquiera de nosotros, porque nos va a pasar, nos llegue alguna enfermedad grave, una situación que no podamos solventar, es importante platicarlo con tu entorno, con quien te acompaña, para que te puedan entender y acompañar de la forma en que tú deseas. Tomar esas decisiones de manera anticipada cuando estamos totalmente conscientes y que de manera autónoma podremos decidir o la línea a seguir o lo que no queremos. Y que bueno, es totalmente aceptable el hecho de que alguien diga yo no quiero sufrir, yo no quiero tomar este tratamiento, yo no acepto la cirugía. Sin embargo, como profesionales, como médicos, nos toca la parte de concientizar, ampliar las opciones y otorgar toda la información. Porque algo de lo que ahora estamos sufriendo día a día es de la desinformación, que de pronto nos lleva a tomar malas decisiones, a sufrir de manera innecesaria por no aceptar tratamientos o inclusive adelantar procesos o mantener hospitalizaciones continuas por una toma inadecuada de decisiones. Entonces, en esta plena conciencia les pido que si nos encontramos en una situación grave o una enfermedad grave, lo primero es acercarse a un profesional para entender toda la enfermedad, para tomar decisiones de acuerdo al pronóstico de la enfermedad y después lo hagan con la familia. Nadie sufre más que otros, todos sufren de manera diferente y tendremos que encontrar la forma de equilibrar estas emociones para
acercar el duelo, acercar la muerte de una manera más ecuánime, más equilibrada, más aceptable para todos. Algo que pues en definitiva es inevitable. Sí, definitivamente me quedo reflexionando qué importante es acercarse a los profesionales como usted, donde a ver qué fisiológicamente qué va a pasar, qué les va sucediendo al cuerpo, cómo se puede ir esto humanamente, clínicamente acompañando, pero también la importancia de recurrir a un psicólogo, a un tanatólogo, de ayúdame, ayúdame a desprenderme de mamá, que no concibo mi vida sin ella, no sé ser mi propia madre en mi etapa adulta, la necesito como si me perteneciera. Entonces, qué importante es recibir estos espacios donde trabajo en mí, porque si hay algo que yo tengo bloqueado, que no tengo resuelto, que no tengo sanado, voy a entorpecer y voy a atropellar el derecho a morir de la otra persona. Entonces, tomar esa conciencia que de mi dolor me tengo que encargar yo. No puedo depositárselo a esa persona, y te libero de mi duelo, de mis lágrimas, de desgarrarme por dentro porque no estés. No sé, doctora, cómo lo encuentras, si hay algún patrón. A mí me he topado con casos de la viudez, que aquellas, o no, más bien en este caso de parejas donde hubo una dependencia de uno del otro, que es una dependencia emocional, y por lo tanto a veces que la mujer no manejaba, que el único que manejaba era él. Entonces que el duelo llega y no solamente es a nivel emocional, sino también funcional. Claro. Entonces, en la voluntad anticipada, también yo diría que debería haber un espacio, una pregunta donde le pides a los demás, ¿no? Que te perdonen por los errores que cometiste, que les perdonas por aquello que también te equivocaste y que quizá no lo dijiste. Ese tipo de cosas que también respetan y cuidan de la despedida. ¿Hay algún testimonio o algún caso que para ti haya sido a nivel humano una lección, una maestría de vida que, que dejó huella en ti hoy por hoy? Sí, la verdad es que a veces ni todo el amor ni todo el dinero son suficientes para solventar lo que ya viene, ¿no? Que es la muerte. Y, y es complicado confrontar inclusive con la familia o con los otros o con tu entorno profesional para decir, ya no hay más, ya no hay más, hay que dar oportunidad de iniciar otro tipo de tratamiento y lograr el éxitus o la pérdida, el desenlace de la manera más confortable. Eh, pues este profesional completamente activo, con un diagnóstico muy severo de años atrás, con tratamientos y terapéuticas muy importantes, con un manejo totalmente adecuado por parte de oncología, procedimientos quirúrgicos, etcétera, hasta que llega el momento en el que las metástasis o la diseminación de esta tumoración pues fue avanzando, ¿no? Una familia con alcance económico adecuado, que de pronto se ve incapaz para solventar las necesidades básicas, y parte de ellos pues es el tomar decisiones en base al tratamiento médico, ¿verdad? Si bien ahorita tenemos dificultades para el acceso a áreas de cuidados paliativos a nivel nacional, porque no todos llegan a esas áreas, pues imagínate el acceso al tratamiento opioide, al tratamiento para el dolor pues más avanzado. Es difícil encontrarlo en cualquier farmacia o en cualquier sitio, ¿no? Y entonces de pronto llegamos a esta parte en donde es inhumano permanecer despierto o permanecer nuestro día a día con el dolor que nos causa estas lesiones, ¿no? Y bueno, parte de lo que realizamos también en cuidados paliativos es la sedación paliativa.
este tratamiento de infusión continua con medicamentos más fuertes, opioides para el dolor, en donde nosotros disminuimos el estado de conciencia de manera temporal para lograr que esta persona no esté sufriendo. Y entonces entramos en esta disyuntiva, ¿verdad? O sea, o lo está matando la enfermedad o lo está matando el tratamiento que le estás infundiendo, ¿no? Y a veces nos reservamos el tratamiento o esta infusión para acompañar por el hecho de vernos con pobre capacidad para lograr el entendimiento con la familia que acompaña, ¿no? Y de pronto esta familia te dice, bueno, entonces cuando le pongas el tratamiento no va a tener dolor, ya no va a sufrir y pues por lo tanto ya va a fallecer. Y entonces es cuando te frenas para entender, oye, él ya está sufriendo, él ya está muriendo. Nuestra función como profesionales aquí no es adelantar procesos, sino conciliar esta calidad de vida y este confort para lograr que el desenlace llegue a su tiempo en cuanto sea su momento, ¿no? Y de pronto inicias con esta infusión y pasan unas horas, un día, y entonces estamos del otro lado, ¿verdad? Los que estamos observando y acompañando que él duerme, descansa, está tranquilo, respira y no tiene dolor, pero no se comunica. Entonces, en esta incapacidad, la familia que acompañas se encuentra confrontando una realidad de él ya no está aquí, pero sigue estando aquí, y de pronto, ¿cómo yo puedo solventar este momento viéndolo sufrir? Cuando en realidad no está sufriendo. Los que sufrimos nuevamente somos nosotros. Y en este proceso es cuando habitualmente utilizo una frase para decir que no todos tenemos la oportunidad de despedirnos y no todos tenemos tiempo para acompañar. Entonces, estos momentos valiosos, sean horas, días, semanas, serán un proceso complicado para quien porta la enfermedad, pero para los que estamos al lado es un gran beneficio, es un momento irreparable y es un momento con gran expectativa para poder despedirnos, para poder ofrecer todas esas palabras, ese aliento, esas necesidades, cerrar estos círculos y lograr confrontar la muerte como verdaderamente debe de ser. En un proceso lo mejor llevadero, en un proceso de acompañamiento y en un proceso familiar muy íntimo para solventar nuestras necesidades con esta pérdida que nosotros no podemos cambiar. Esos momentos son son muy valiosos porque la familia, en ese momento eres el villano de la historia y la enfermedad no se diga, ¿no? Porque estás ahí y en ese momento hay inquietudes para aumentar dosis, para poner algo más, para detener este proceso y adelantar el proceso, pero nosotros firmes como profesionales que somos, nos detenemos para seguir respirando y tener esta conciencia de decir, este es el proceso esperado. No adelanto, no prolongo, no provoco más dolor, sino más bien doy el tiempo necesario para que la despedida, que yo no la voy a definir, solamente este ser magno nos va a ayudar para decir, ya no respira, ya su corazón dejó de latir. Y entonces estos momentos son tan profundos que de pronto empatizas o te mimetizas tanto como la familia, como si tú fueras parte de ella, de toda una vida atrás, ¿verdad? Y bueno, en definitiva hay quienes, la mayoría se aprovecha y la verdad es que quedan como muy conscientes del proceso, de que se hizo todo lo que se tenía que hacer y que no hubo nada más que estuviera en nuestras manos, que no nos queda nada para decir,
y si hubiera, y si yo le hubiera traído, y si lo hubiera llevado, y si, entonces ya no hay más espacio para el hubiera, ¿verdad? Wow. Me quedo sin palabras, pero con ganas de decir un montón de cosas que me lo voy a permitir, doctora. Yo quiero hablar desde mi propia experiencia. Ya lo he dicho en otros episodios que la psicogerontología a mí, entre muchas cosas de las que me ha dado, me ha salvado la vida. Porque me ha permitido plantearme temas como estos, ¿no? Mi propia muerte y entender que la vida es ahorita, que este minuto va a acabar, este segundo va a terminar, esta versión de mí se va a morir y va a renacer una nueva. Cuando yo entendí esas cosas más complejas, fue que empecé a vivir todo, pero muy en especial, porque va con el tema que estamos hablando, mi vínculo con mis papás. Porque yo sabía, o me moría yo, o ellos. En este caso voy a hablar de la despedida que yo tuve con mi papá. Él, yo estoy convencida que él no quería llegar a ser viejo. Y curiosamente, ¿cuál era su mal? Haber tenido una hija psicogerontóloga, ¿no? Mi papá era un hombre que creo que le tenía miedo al paso del tiempo y al que pudiera pasarle por lo que vivió con su mamá. Eso es lo que sospecho. Pero bueno, mi papá no fue un hombre de la generación que le enseñaron a decir te quiero y te abrazo. Sin embargo, le tocó una hija abrazona, besucona y cariñosa y yo era mucho, ¿no? De contacto. Entonces, cuando yo entendí el reconocimiento de la muerte, decía, hoy estoy aquí con ellos, porque no sé por cuánto tiempo más. Claro que sí le puedo decir, me hubiera encantado haberle preguntado, haber sabido más cosas, haber hecho, pero hoy está mi madre, entonces si ella está escuchando este episodio, sabe las ganas que tanto ella como yo le estamos poniendo a nuestro vínculo para cada que hablamos, el te amo no puede faltar, ¿no? Y bueno, mi papá cuando estaba en el hospital y se acercaba a su muerte, híjole, pues yo ahí sí me desquité, doctor. Él pues no estaba sedado, no estaba con una enfermedad con terminal, con cáncer, ni nada de eso. Sin embargo, pues ya, cognitivamente no estaba consciente, pero estaba despierto. Entonces yo dije, mira, ahora sí te voy a dar todos los abrazos, todos los besos y creo que mi formación me dio herramientas porque sabía que lo que yo hiciera en esos momentos, esos minutos que nos permitían la visita en el hospital, yo tenía que aprovecharlos, así fueran 5, 20 minutos los que me tocaran, porque eso iba a ser el parteaguas en mi duelo. Le escribí de cartas todo lo que yo le tenía que decir, disculparme, perdonarle y decir, me hubiera encantado agradecerle, decir, ¿te acuerdas cuando vivimos esto? Entonces, busqué, y esto espero que les nutra a las personas que nos están escuchando y que sí o sí vamos a empezar a atravesar cada vez más despedidas, hacer su propio ritual. ¿Cuál? El que tu creencia, tu religión, tu estilo te guste. Aquí van lo que a mí me funcionó al momento de despedirme con mi papá y fue, una, escribirle todo, no tanto hacia lo que él tenía que escuchar de mí, sí, por supuesto, pero también lo que yo tenía que sentir que le expresé. Por otro lado, abrazarlo, el contacto físico. Lo asocié también con un aroma. Una gran amiga, mi mejor amiga, me regaló uno de estos aceititos esenciales que se llama Paz. Me gustó el aroma. Entonces yo cada que necesito y que recuerdo a mi papá y digo, quiero que estés aquí presente, me lo pongo, porque me recuerda a ese momento tan íntimo que tuvimos al momento de días antes de su muerte, ¿no? Decir, aquí estás tú para mí, yo para ti, sin juicio. Que podríamos haber estado haciendo un viaje en la playa, qué sé yo. Pues no, la vida nos puso ahí, él en un hospital, yo con hijos pequeños, etcétera. Entonces, bueno, un aroma, música. Elegí una canción que cuando se la cantara me conectara con el amor, con lo que yo le quería expresar. Y decía, es nuestra canción y cada que yo tenga hambre de papá, de tu presencia y que te extrañe, yo le digo a mis hijos, no, voy a extrañar a Chuy, la voy a poner y ya saben, mamá va a llorar. Entonces, bueno, una canción.
Y bueno, al momento del funeral, también yo entendía que yo le iba a presentar a mis hijos, que en ese entonces tenían 3 años pasaditos y 8 meses, que como a mí me vieran vivirlo, eso iba a quedar en el inconsciente. Nos pusimos frente a su ataúd y yo me dediqué a contarles una historia. Érase una vez un señor que tal, se llamaba tal, se dedicó a tal. Entonces, qué importante es mirar un poco fuera de la caja y decir, ¿qué regalo me está dando esta situación? ¿Qué oportunidad de vivir, de aprender, de sentir, que evitamos tanto el sentir? Entonces, yo me permití sentir todo el dolor porque tengo una frase que es mi bandera: vivamos el dolor como vivimos la alegría. Evadirla, evitarla, nos roba y arrebata la experiencia de volvernos mejores personas y de evolucionar este mundo. Entonces, bueno, perdón que esté tomando el micrófono, pero verdaderamente creo que estas pautas que nadie nos enseña en la primaria o en la secundaria, mira, cuando estés en un funeral o alguien se vaya a ir, despídete de esta manera de tu abuelito, de tu papá. Entonces, música, aromas, escritura, movimiento y contacto, a mí nunca, nunca se me va a olvidar ese roce que yo tuve con mi papá, de ese que no tuve de niña chiquita, porque pues su educación no nos lo permitió, pero yo no me iba a quedar con las ganas y sé que también él lo sentía, ¿no? Esos besitos en su mano, yo tengo manos muy semejantes a él, huesudas. Ujú. Entonces, bueno, doctora, a mí me encantaría compartir eso, que los rituales forman parte de una apuesta mucho más saludable al momento de elaborar el duelo. Entonces, bueno, lo dejo ahí al servicio de quien le pueda sumar. Sí, definitivamente tenemos que lograr esta despedida, ¿no? Estas palabras finales y continuar esta comunicación de otra forma, ¿no? De saber que de alguna forma estuvieron presentes o están con nosotros. Y la verdad es que ayuda mucho a sobrellevar y a estar presentes en lo que estamos ahora, ¿no? Entendemos que han sido procesos, han sido compañeros de vida, han sido pues padres, hermanos, hijos inclusive, que han estado presentes en algunos momentos y de pronto ya no están. Pero también hay que entender que por algún motivo nosotros seguimos aquí y que alrededor de nosotros hay otras personas que también están esperando que los acompañemos y estemos presentes, ¿no? Y en una manera no tan egoísta, pues es seguir insistiendo en encontrar esta meta de vida, ¿no? Este presente, este motivo para estar ahora. Y eso nos llevará a nosotros a que nuestro duelo pues sea lo más llevadero posible, porque todos lo viven de diferente forma, estoy totalmente consciente, todos lloran de diferente forma y hay quienes nunca lloran, y también es respetable, pero intentar sobrellevar las cosas en una capacidad más consciente de entender a la muerte como un proceso de vida, nos lleva y nos aligera mucho la carga que nos llega o que sobrellevamos por no tener la presencia física de esa persona. Y hay quienes dicen, ya no más fotos, ya no quiero saber nada, ya no quiero estar en donde estaba, ya no quiero ver su ropa, ya no quiero ver sus espacios, porque ya no puedo tolerarlo, ya no puedo resistirlo. Y hay quienes, bueno, permanecen con ellos hasta que se deshacen como arena. Y de pronto sabemos que cualquiera de los dos lados tendrán que sobrellevarse de una mejor forma para entender que todo tiene un proceso y que de verdad que lo único seguro en la vida es la muerte. Y entonces, teniendo conciencia plena de esta frase, entenderemos y podremos dar más paz y claridad a nuestros sentimientos, a nuestra idea de la pérdida física, cuando de manera espiritual nos podemos seguir conectando con ese ser querido, ¿no? De diferentes formas, en sueños, en palabras, en canciones, en objetos,
en acompañamiento, en fiestas, en días, en sitios, todas estas situaciones, objetos que nos recuerdan, pero que ya no nos causan sufrimiento, que nos causan un recuerdo positivo para saber que aquí estuvieron, que estuvieron con nosotros y que han dejado huella, un legado con nosotros. Porque de otra forma, se me viene ahorita a la mente la película de Coco, que de pronto eran los seres queridos que podían cruzar el puente y de pronto pasaban y regresaban el Día de Muertos, y había un inframundo de estas personas que a nadie les recordaba, que nadie las conoció, que nadie las veneraba en un altar, y que de pronto, imagínate, ir del otro lado y estar del otro lado y que de pronto no haya nadie que se acuerde de ti, con nadie con que hayas trascendido. Les digo, no tiene que ser una pareja, no tienen que ser los hijos, porque de pronto no todos tenemos hijos, pero sí creo que tenemos que tener conciencia de que si es en el trabajo, si es en la calle, si es con el vecino, si es en la escuela, en algún sitio tendremos que trascender y dejar esa huella del motivo por el que estuvimos aquí. Y entonces eso nos ayudará también a comprender a nosotros como seres humanos que la despedida es parte de lo que todos tenemos que sobrellevar. De un amigo, de un vecino, de un compañero, de hasta, pues bueno, hasta los artistas, que de pronto hay gente que a lo mejor los veneraba, les gustaba, pero bueno, no los conocieron, ¿no? Y de pronto eso es parte del legado, y no hablemos de los padres, de los hermanos, de todo este entorno familiar que acompaña, que de pronto también sufre con la pérdida del ser querido. Wow, qué episodio tan hermoso, doctora, y tan trascendental, precisamente. Yo creo que entre muchas cosas, la vida nos viene a decir, el control no existe. Sí. Y por más ahora que vivimos en una sociedad que aparentemente nos vende el control absoluto de nuestra vida, ¿en qué momento hago, en qué momento digo? Y ahora con la inteligencia artificial que parece ser que nos da, no, soltar el control. Y si lo sueltas, vas a aprender a vivir todas y cada una de las muertes mientras estás vivo. A mí me gustaría agradecerle por su tiempo, por su experiencia, por este legado precisamente que está dejando. Y cerrar con esta frase tan importante de nosotros los psicogerontólogos, que dice así: vivamos hasta la muerte, no hacia ella, que la muerte nos sorprenda vivos. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima.